¿Y si te dijera que la profecía más ignorada de Chico Xavier tal vez sea justamente la que nos condenó? ¿La escucharías hasta el final? ¿Alguna vez tuviste la sensación de que algo grandioso ocurrió, pero nadie lo percibió? Como si el mundo hubiera recibido una señal, una alerta silenciosa, y todos simplemente siguieran caminando. Eso es exactamente lo que voy a contarte ahora. Un momento, un detalle, una frase olvidada que tal vez cambie todo lo que creías saber sobre Chico Xavier y la misión espiritual de Brasil. En 1971, en medio de una conversación aparentemente simple, Chico dijo algo que pasó desapercibido para casi todos. Con la voz más baja de lo habitual y los ojos mirando al suelo, dejó escapar: Brasil será la llave, pero la llave, ¿abre o cierra? Esa frase fue registrada pero nunca destacada, nunca explicada, nunca divulgada con la urgencia que merecía. Y ahora, más de 50 años después, vuelve con un peso casi insoportable. ¿Por qué nadie habló de esto? ¿Por qué precisamente esta frase quedó entre bastidores, olvidada incluso por sus seguidores más fieles? La respuesta tal vez sea más incómoda de lo que imaginas. Chico no decía metáforas sueltas. Cada palabra suya tenía una intención espiritual profunda. Si Brasil sería la llave, ¿quién puso esa llave en nuestras manos? Y peor aún, ¿qué exactamente podría ser cerrado si falláramos? Esa es la pregunta que resuena como un grito ahogado en lo más profundo del alma. Ahora respira e imagina esta escena conmigo. Chico está en Pedro Leopoldo. La sala es simple, las paredes cargadas de silencio. Hay allí una presencia invisible pero densa. Él sostiene un vaso de agua con las manos temblorosas mientras habla del futuro, y sin previo aviso suelta esa frase. Nadie reacciona, nadie se asusta, simplemente continúan, como si fuera solo una opinión más. Pero no lo era, era un mensaje. ¿Y si esa frase fuera el punto de partida de una cuenta regresiva? No para el fin del mundo, sino para la pérdida silenciosa de una oportunidad espiritual. ¿Y si en ese preciso momento ya se hubiera tomado una decisión en el plano espiritual, dependiendo únicamente de cómo nosotros, como nación, como pueblo, íbamos a reaccionar en los años siguientes? La llave podría haber abierto el mundo hacia una nueva conciencia, o haber cerrado nuestra evolución en un ciclo de dolor, repetición y ceguera espiritual. Ahora mira a tu alrededor. ¿Ves alguna luz en este escenario? Corrupción endémica, violencia espiritual, fe distorsionada en nombre del poder. Parece que la llave sí fue usada, pero para cerrar. Y quienes cerramos la puerta fuimos nosotros. Estábamos esperando un apocalipsis con rayos y truenos, pero lo que vino fue mucho más sutil y mucho más cruel. Porque lo que estamos viviendo hoy tal vez sea el propio cumplimiento de aquello que Chico advirtió y nadie escuchó. Y aquí es donde viene el punto de quiebre que nadie quiere enfrentar. Durante todos estos años pusieron a Chico Xavier en un pedestal de esperanza, una figura dulce, pacífica, casi intocable. Pero pocos recuerdan que él también lloraba, que sufría, que conocía la gravedad de las decisiones humanas y que en momentos como este prefería callar, porque la verdad a veces duele demasiado para ser dicha. Ahora te pregunto, ¿por qué será que esa frase no fue titular de noticias? ¿Por qué fue olvidada mientras otras más dulces fueron estampadas en libros y conferencias? La verdad es simple, nadie quiere oír que puede estar fallando espiritualmente, y mucho menos que esa falla puede tener consecuencias eternas. Pero necesitamos enfrentar esto, porque negar ya no es una opción. Si este mensaje te conmovió, si este recuerdo de la profecía olvidada tuvo algún sentido para ti, comenta aquí abajo. Estoy aquí porque tal vez todavía haya tiempo, tal vez, pero solo si empezamos por despertar. Recuerda dónde estaba el 20 de julio de 2019. Para muchos fue solo otro día en el calendario, pero para quienes siguen las enseñanzas espirituales, esa fecha representaba el fin de un ciclo profético anunciado por Chico Xavier desde los años 70. La tan comentada fecha límite era un hito, una esperanza, una promesa de que si no hubiera habido una tercera guerra mundial hasta entonces, la humanidad entraría en una nueva fase de paz, progreso y reconexión espiritual. Pero, ¿y si todo esto fuera solo la capa superficial de una verdad mucho más oscura? Porque en el fondo, algo está mal, muy mal. La expectativa era de luz, unión y avances morales, pero lo que llegó fue soledad, confusión espiritual,
colapsos emocionales generalizados y polarización global. Surge entonces la pregunta que muchos temen formular en voz alta: ¿se malinterpretó la fecha límite o es que en realidad nunca prometió salvación? Chico nunca utilizó la expresión fecha límite como un evento glorioso. Lo que reveló en conversaciones privadas con Geraldo Lemos Neto y otros allegados fue una posibilidad, un sí, una condición espiritual, y nadie pareció prestar atención a este detalle. La revelación verdadera era más cruda. Si la humanidad evitaba una nueva guerra hasta 2019, los espíritus superiores nos concederían más tiempo, un periodo de transición, no de recompensa, sino de prueba intensificada. Es decir, el examen no terminó en 2019, sino que comenzó. El mundo no entró en un paraíso, sino en una criba invisible donde las máscaras caen, las conciencias se enfrentan y las ilusiones se disipan lentamente. Y mire lo que ocurrió inmediatamente después. Un virus invisible paralizó el planeta, todo un sistema de certezas se derrumbó, la espiritualidad de escaparate desapareció, los templos cerraron, los líderes callaron y la soledad colectiva destapó una incómoda verdad. No estábamos preparados, ni espiritual ni moralmente. Y lo más curioso es que Chico lo advirtió de nuevo, en palabras sueltas en entrevistas olvidadas, en miradas tristes durante programas de televisión, pero estábamos demasiado ocupados buscando señales espectaculares e ignorando las más silenciosas. Es por eso que la sensación que planea en el aire desde 2019 es tan extraña, como si anduviéramos en un escenario post-catástrofe, pero sin destrozos, una guerra silenciosa, un colapso invisible, y la mayoría sigue anestesiada, creyendo que estamos a salvo solo porque ninguna bomba cayó. Pero la verdadera bomba ya explotó dentro de la conciencia humana. La fecha límite no fue un alivio, fue la señal de que la cuenta atrás cambió de rumbo. Fase, una entidad sedienta de dominar conciencias en un momento de vulnerabilidad global. Y Brasil, ¿qué tiene que ver con esto? Sencillo, corazones vulnerables sangran con facilidad. Quizás te estés preguntando ahora, ¿por qué hablar de esto? ¿Por qué traer un nombre tan denso, tan cargado, a un ambiente ya lleno de dolor? Porque, como decía Chico, lo oculto se convierte en veneno. Lo que se saca a la luz puede curarse. Pero ¿y si nadie quiere mirar? ¿Y si León XIV es más que una metáfora? ¿Y si ya está aquí, no con garras, sino con ideas que parecen buenas pero consumen el alma? Si esto te ha provocado un escalofrío, comenta aquí: he visto al león. Hay mensajes que nunca fueron escritos para ser leídos, y mensajes que fueron escritos y ocultados porque revelaban demasiado. Este es uno de ellos. Pocas personas lo saben, pero entre 1985 y 1990, Chico Xavier psicografió una carta que jamás se publicó. El motivo oficial: un contenido demasiado perturbador para el momento. Pero la verdad es que esta carta contenía un aviso directo de Emmanuel que hoy suena como una sentencia. El despertar de la conciencia vendrá con sangre y no será derramada por la guerra, sino por la angustia. Esta carta no estaba destinada al público. Se envió discretamente a la Federación Espírita Brasileña y, según relatos internos, se archivó, se enterró, se olvidó a propósito. Sin embargo, una copia se conservó y llegó a manos de un estudioso espírita que nunca quiso ser reconocido. La leyó, tembló y guardó el contenido durante más de 20 años, hasta que todo comenzó a tener sentido. Las palabras de Emmanuel en esa carta no eran simbólicas, eran una denuncia. El despertar que tantos esperan no vendría por iluminación, sino por colapso, por desesperación colectiva. Y más que eso, la carta revelaba que el dolor emocional colectivo se convertiría en el nuevo campo de prueba espiritual de la humanidad. ¿Ya has sentido eso? La sensación de que todos estamos inmersos en una angustia invisible, sin nombre, sin causa clara, como si algo hubiera roto dentro del alma del mundo. Esa es la hemorragia de la que hablaba Emmanuel. No sería una guerra, sino una ruptura del sentido. En la carta hay un pasaje que estremece incluso a los que no creen. Verán ojos sin brillo, almas saturadas de promesas vacías, multitudes llenas y corazones desiertos. La tierra clamará, pero los cielos permanecerán en silencio, porque ahora la voz necesita nacer desde dentro. Chico leyó esta carta con lágrimas,
Sabía que no sería comprendida, que sería rechazada, y, según testimonios cercanos, él mismo habría pedido que se guardara para un tiempo en que el dolor gritaba más alto que los argumentos. Ese tiempo ha llegado, y sin embargo, la mayoría aún busca mensajes reconfortantes, esperanzas rápidas, soluciones mágicas. Mientras tanto, la conciencia colectiva sangra, y pocos están dispuestos a ver el suelo manchado de sangre. Ahora respira y espiritualidad quería mostrar, y por qué justamente los discípulos de Chico fueron los primeros en ver, tal vez porque aún llevaban la vibración de él, tal vez porque su misión aún no había terminado, pero en lugar de llevar esto adelante, de investigar, de cuestionar, prefirieron callar, tal vez por miedo, tal vez por protección, o tal vez porque sintieron en el fondo que aquello era demasiado grande para ser dicho en voz alta. Pero ahora en 2025, esos relatos comienzan a emerger. Se filtran en audios, aparecen en cartas, circulan en grupos restringidos, como si el propio plano espiritual estuviera diciendo, ¿ahora necesitan ver? Y nosotros aún fingimos que es solo cosa de la cabeza. ¿O acaso, mientras ignoramos las señales, el espejo ya ha comenzado a agrietarse? Si has tenido un sueño similar, si esto ha removido alguna memoria adormecida en ti, comenta, yo también lo vi. Durante años se escuchó eso. Brasil es el corazón del mundo, la patria del Evangelio. Repitieron esa frase como un mantra, la colocaron en portadas de libros, sermones, discursos patrióticos y espiritualizados. Pero llega un momento en que uno necesita parar, mirar a su alrededor y preguntarse con honestidad, ¿qué tipo de corazón es este que mostramos al mundo? Si Brasil es verdaderamente el corazón del mundo, ¿por qué sangra tanto de corrupción institucionalizada, violencia descontrolada, desigualdad sofocante, espiritualidad diluida en vanidad y marketing, religiones que se han convertido en empresas, misiones que se han convertido en eslóganes, y el pueblo, ese pueblo que debería ser el más espiritualizado de la tierra, está cansado, fragmentado, perdido? Y si la profecía nunca fue una coronación, sino una prueba, el libro que popularizó esta idea, Brasil, corazón del mundo, patria del Evangelio, fue psicografiado por Chico, sí, pero por orientación de Humberto de Campos. Y él dejó claro que esta misión era condicional. Brasil tenía un papel espiritual, pero también una responsabilidad inmensa. Y toda responsabilidad espiritual viene acompañada de riesgos. El riesgo de fallar, el riesgo de desviarse, el riesgo de creer que ya se es luz cuando aún se vive en la sombra. Quizás estemos encarando una misión que ya fue revocada. Tal vez el título de Patria del Evangelio se haya convertido en una simple frase bonita, mientras la esencia se escapa entre los dedos. Y lo más aterrador es que esto también fue previsto por Chico. Él decía que Brasil sería el último reducto espiritual si el caos mundial se intensificaba, pero advertía, lo que viene para salvar también puede ser lo que condena si no hay fidelidad al compromiso. Y mirando ahora, sinceramente, ¿cree usted que hemos sido fieles o hemos transformado la misión espiritual de Brasil en una cómoda excusa para evadir la responsabilidad personal? No basta con haber sido elegidos, es preciso mantenerse dignos de la elección, y es ahí donde, quizá, hemos fallado, porque no fuimos perseguidos por la ignorancia, sino seducidos por el orgullo. Y si el corazón del mundo comienza a pudrirse, ¿qué le ocurre al cuerpo entero? Tal vez por eso el nombre León Cese haya aparecido aquí primero. Tal vez por eso los sueños comenzaron en suelo brasileño. Tal vez porque este era el campo de batalla y ya no hay neutralidad. ¿Siente usted esa angustia colectiva? Ese cansancio espiritual que parece no pasar, esa sensación de que algo profundo e invisible se está perdiendo día tras día. Es el corazón del mundo entrando en parada espiritual, pero nadie lo menciona. Prefieren repetir frases hechas a enfrentarse al colapso. Si esta verdad lo confronta, si sintió que Brasil quizá esté al borde de un punto de no retorno, comente, aún siento el corazón. 2020, el año que debería ser solo otro cambio de calendario, se convirtió en un divisor de mundos. Pero no fue la pandemia, no fue el virus, fue lo que nadie vio detrás de todo aquello. Porque mientras el mundo se debatía en la búsqueda de una vacuna, de respuestas, de explicaciones en el plano espiritual, se produjo una ruptura silenciosa y casi nadie la notó.
Recuerda esa sensación de que algo se arrancó del aire, de que la energía cambió, de que el silencio se volvió más denso. No fue su imaginación. Médiums serios como Divaldo Franco y Raúl Teixeira expresaron veladamente que las esferas espirituales superiores se alejaron momentáneamente de la Tierra, no por castigo, sino porque el campo vibracional de la humanidad se hizo inhabitable para las conciencias elevadas. Era como si la sala hubiese sido evacuada, los mentores retirados, los protectores en espera, los guías en silencio, y lo único que quedaba era nosotros, solos. No por abandono, sino como consecuencia, porque la frecuencia que dominó el planeta en 2020 fue el miedo, el odio, la confusión y la vanidad espiritual. Y esos sentimientos crean una muralla invisible e intransponible, incluso para quienes vienen de la luz. Y entonces comenzó la ruptura. Matrimonios espirituales se disolvieron, misiones se interrumpieron, canales mediúnicos se cerraron. El mundo espiritual, que antes susurraba orientaciones, comenzó a enviar solo señales duras. Chico Xavier predijo algo así, no con estas palabras, pero decía que llegaría el momento en que la humanidad andaría por su cuenta para demostrar, comprendió, y cuando ese momento llegó, el dolor fue inevitable. Fue necesaria. ¿Comprende la profundidad de esto? Ya no estamos en un proceso de aprendizaje, estamos en un proceso de examen final. Y la sensación que domina los corazones ahora, esa angustia seca, esa pérdida de sentido, esa sensación de vacío, es la prueba de ello. Es el mundo intentando caminar sin dirección espiritual activa. Porque ahora la elección es solo nuestra. No hay más guía adelante, solo un espejo. Y si el reflejo es monstruoso, es porque el alma se deformó demasiado en el camino. Este es el nuevo tiempo, el tiempo de la ruptura, y quizá nunca más vuelva a ser como antes. Si de un sistema se tratara, una entidad sin rostro pero con voz, decía, el nuevo orden es vibracional, quien no se alinee será olvidado. ¿Percibes el peligro? Ya no se trata de obsesión individual, hablamos de influencia colectiva, de un campo vibracional contaminado, de manipulación a escala mental. La pregunta ya no es si esto está sucediendo, sino ¿hasta qué punto ha penetrado ya en tu hogar, en tus pensamientos, en tus decisiones? Porque la mayor obra de estas conciencias sombrías es la de parecer luz, calmarte mientras te vacían por dentro, hacerte seguir sin saber a dónde. Si esto te ha afectado, si esa presencia ya te ha visitado en sueños, en sensaciones, en intuiciones, comenta, sentí la presencia. Existen silencios que gritan, y tal vez el mayor grito espiritual de Chico Xavier no haya sido psicografiado, no haya sido escrito, no haya sido interpretado. Fue un silencio de 11 segundos. Estamos en Uberaba, en el año 1999. Chico ya se encuentra frágil, su salud debilitada, su voz más ronca, su mirada más cansada, pero aún con ese brillo que parecía albergar mundos. Una periodista, intentando mantener el respeto, formula una pregunta simple, casi protocolaria. Chico, ¿cómo ve usted el futuro del mundo? Chico sonríe, pero no responde. Baja la vista, coloca las manos en el regazo, mira al suelo como si buscara una respuesta en algún punto entre la tierra y el infinito, y lo que viene después es nada. 11 segundos de silencio no son pausas de olvido, son pausas de dolor, de peso, de no saber cómo expresar lo que necesita ser dicho. Entonces cambia de tema, habla de caridad, de amor, pero no responde a la pregunta. Esta escena quedó registrada, pero fue ignorada porque la mayoría quería oír esperanza, quería oír que todo iría bien, que Brasil sería salvado, que los mentores intervendrían. Pero el silencio de Chico decía lo contrario. Quien estuvo allí lo sintió. No fue omisión, fue un aviso sin palabras, sin imágenes, sin efectos, solo un vacío como si dijera, no están preparados para escuchar. Y quizás nunca lo estemos, porque cuando un médium que habla con los planos más elevados prefiere el silencio, es porque lo que vio no era bonito. Y lo más inquietante es que algunos estudiosos afirman que, la semana anterior a esta entrevista, Chico tuvo un sueño perturbador. Despertó en lágrimas y, según los relatos, solo dijo, se están alejando. Nunca explicó quiénes eran, nunca contó el contenido del sueño,
pero desde ese día no volvió a hablar del futuro de la humanidad de la misma manera. Fue como si hubiera visto el final de el filme y no querer traumatizar al público, la pausa fue un escudo. Pero ahora, más de 20 años después, el eco de ese silencio vuelve a encontrarnos porque quizá lo que él no dijo es exactamente lo que estamos viviendo ahora. El vacío, la pérdida de sentido, la sensación de abandono espiritual, no porque hayamos sido olvidados, sino porque fuimos advertidos e ignoramos. Ese silencio también gritó dentro de ti. ¿Viste, aunque sea brevemente, ese momento y sentiste que allí había una pena no expresada? Comenta, vi el silencio y ahora, después de todo lo revelado, de todo lo sentido, silenciado y distorsionado, surge la pregunta como una hoja fría en el centro de la conciencia. ¿Qué nos espera ahora? Porque ya no se trata de predecir, sino de reconocer. Chico Xavier nunca quiso ser un ídolo, nunca pidió un altar, solo quiso ser un puente, pero el puente advirtió, si los pasos son egoístas, se derrumba. Y es exactamente donde estamos ahora, en medio de la travesía, escuchando el crujido de la madera bajo nuestros pies. Las señales están por todas partes, pero ya no son profecías, sino constataciones. La humanidad ha entrado en un ciclo de colapso silencioso. No habrá un apocalipsis de fuego, sino una descomposición desde dentro hacia afuera. Se siente. Las personas están emocionalmente agotadas. Las conexiones son superficiales. El amor está mecanizado. La fe se ha convertido en un producto. El miedo se disfraza de discurso espiritual. Y los espíritus que antes nos guiaban con cuidado, ahora solo observan, porque el libre albedrío es sagrado y ahora todo depende de nosotros. Pero lo más impactante es que tal vez ya no haya nada que evitar. La pregunta ya no es, ¿caeremos? La pregunta es, ¿cómo caeremos? Y sobre todo, ¿quién seguirá de pie por dentro cuando todo se derrumbe por fuera? La Tierra ya no es la misma. Los campos vibracionales se han alterado. La realidad se está moldeando a partir de pensamientos densos, sentimientos mutilados, intenciones rotas, y la espiritualidad no se ha ausentado, sino que ha recogido la luz para ver quién todavía puede encenderla por sí mismo. Quizá esta sea la última fase, no de la profecía, sino de la conciencia, y la mayoría dormirá con los ojos abiertos, mientras tú sigues esperando una intervención externa o comprendes que la elección ya se hizo, y no por ti. Chico lo sabía, lo vio, pero prefirió dejar la respuesta entre líneas porque, como él decía, cuando el alma esté preparada, incluso el silencio traerá la respuesta. Si todo esto te ha atravesado, si alguna parte de ti ha sido tocada por esta silenciosa y profunda jornada, comenta, estoy aquí, sin explicación, sin... La certeza solo reside en la presencia.